aquí empecé a ver teatro y luego a hacerlo, aquí. Sí, sí. Lo he escogido porque es el mejor. Cayó directo con la cabeza, con lo cual pensé, este hombre llegará lejos. Que ahora sí que lo entiendo porque yo me dedico a esto, porque vi El Camí de Nit, escrito por Luis Pascual. ¿Hasta qué punto era talentoso el nuevo joven director? Porque lo sabía todo. Me parecía que era una persona que debíamos traerla al sector público. Porque respeta el lenguaje, ama el lenguaje. Ve que vas bien encaminado, te lo potencia y si no, pues te hace borrón y no tira por aquí. Se empieza a hinchar la nariz y dices, ¡epa! Hoy va a ser un ensayo particular. Eso es ser director de escena. Lluís tiene la capacidad de bajar a los infiernos. Está claro, no se aburren, podemos seguir. Eso he aprendido yo con Luis Pascual. Con este suelo se van a volver ustedes un poco locas. Tu fai le tue cosine. De nuestras posiciones. Dichiararlo pazzo. Spaghetti no. Mis padres estaban obsesionados en que tanto mi hermana como yo tuviéramos la educación y la cultura a la que ellos no habían podido acceder. Y yo tuve una gran suerte porque se produjo algo que se llamaba el exilio interior. A todos los profesores de universidad intelectuales que o no estaban en el exilio o no estaban muertos o estaban saliendo de la cárcel, les degradaron a profesor de instituto y tenían que ir a una distancia de Barcelona, a una distancia de un mínimo de 100 kilómetros. Reus está a 101 kilómetros, por suerte para mí, en tren desde Barcelona. Y yo tuve una educación de colegio inglés. Los mejores profesores de la universidad pasaron a ser profesor de instituto. Estoy hablando de los años 60. Las clases eran mixtas. Mi primera clase de francés fue un disco de Edith Piaf, de Sofía Ventosa, que era nuestra profesora, que nos dijo: el día que sepáis apreciar la belleza de esto, sabréis francés. El gran traductor del griego antiguo al catalán es Mossèn Balàs, que era mi profesor de griego. La profesora de literatura nos puso a los 14 años en la mano La cantante calva de Ionesco. Tarragona era la ciudad más administrativa y Reus era el nudo comercial. Aquí bajaban esta calle, os he dicho que es la calle comercial, aquí bajaban de todos los pueblos y de todas partes a comprar. Y Reus se ha ido reinventando. El famoso Reus, París y Londres no era más que las tres ciudades que fijaban el precio del aguardiente en el mundo. Eran la lonja de Reus, la de París y la de Londres. Después entró la industria textil. Después, cuando yo era pequeño, era la ciudad de España con más gallineros. Todo giraba alrededor de la industria del pollo y los huevos. En Reus había una tradición cultural, había 4 teatros, mis padres me llevaban al teatro. Y
Y yo decidí hacer una historia de Reus, era en clave de humor, con el título paradigmático por el que se conoce a Reus, que es Reus, París y Londres. Y aquí estaba el Orfeo reusenc, pues está más o menos igual, no hay... Però, bueno, podeu gravar on vulgueu, No está prohibido. Som democràtics. Está igual. Bueno, els focus són tots nous, Lo primero que hice aquí fue una obra de Verdaguer donde salen unos niños que rezan al Padre Nuestro. Y yo salía ya muy pequeño. Y luego ya pasé más tarde a formar parte de la tartana. Aquí es donde ensayábamos esas obras que solo se podían hacer 3 días después o que no se podían llegar a estrenar nunca. Este escenario, sí. Han pasado 49 años y esto eran los años 70. Yo me fui a estudiar a Barcelona, yo hice preuniversitario en el 69 y me fui después a estudiar a Barcelona, o sea que al principio de los 70. La Universidad Autónoma éramos entre todos 60. Yo fui de la segunda promoción. Íbamos a clase al monasterio de Sant Cugat, lo cual ya es un enorme privilegio, es como estar en Oxford. No había exámenes. El profesorado era todo el profesorado que no podía entrar por antecedentes políticos o lo que fuera a hacer de profesor en la Universidad Central. La primera clase de literatura castellana me la dio Francisco Rico, la primera clase de literatura catalana me la dio Joaquim Molas. Había que hablar de literatura latinoamericana y venía Gabo o venía Vargas Llosa. Mi primera clase de literatura medieval me la dio Martín de Riquer. De historia Fontana, Gabriel Ferrater pues, nos daba las clases de crítica literaria y como no le gustaba dar la clase en un aula de la universidad, las hacíamos en el Mesón, que es el bar de la plaza de Sant Cugat. Éramos 5, un nivelazo. Yo soy un producto de la educación y un producto de la cultura de calidad que por suerte me tocó en 2 momentos muy importantes de mi vida. Fue cuando hice un espectáculo sobre la Semana Trágica, que sí que fue, bueno, estrenamos con la Guardia Civil en la cabina de luces, porque coincidió con una huelga de la SEAT y decía el Guardia Civil como, cuando digan a la huelga se levante alguien y diga a la vaga, usted duerme en el cuartelillo. Decía, bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? No. Pero sí pienso que el teatro es, entre otras cosas, un sitio para poder hablar. En un escenario todo se transforma y todo adquiere otra entidad y es un sitio para poder hablar de política haciendo teatro. Luis Pascual y Fabián Puigcerver levantaron el Teatro Lliure cuando eran unos muchachos sin nada. El Lliure no nació como una necesidad solo de unos profesionales o de unos que intentábamos ser profesionales. El Lliure nació porque lo necesitaba la sociedad. Fue creciendo con nosotros, el público descubría las obras con nosotros, el estilo con nosotros. Eso es muy difícil que ocurra, que le pase a una persona de teatro, poder reinventar desde la nada, pero repito, ahí era todo el mundo, era público incluso que empujaba. Bueno, a mí me salvó la vida, claro, el teatro, como a todos nosotros, es decir, volviendo al inicio de los 70, es decir, el territorio de libertad, donde se follaba más, donde se discutía más, donde se nos divertíamos más, era la tertulia teatral, claro. El enemigo había estado localizado hasta hacía poco, el enemigo era Franco, todos queríamos salir de esa caspa y entonces eso te da la energía que te aportan los demás también. Y es maravilloso, hay la complicidad. Más que complicidad, yo hablaría de una cosa muy bella, que es la solidaridad. El teatro es un espacio de solidaridad. Y en ese espacio de solidaridad está regido por la pasión y por la libertad, donde las normas
se diluyen. Entonces, bueno, aquí, ahora aquí, no. Cuando yo estuve detenido en casa de Carlota Soldevila, que formaba parte del Teatre Lliure, era una de las fundadoras del Teatre Lliure, ¿no? Y obviamente Fabià y Luis Pascual sabían que yo estaba, no sabía nadie exceptuando ellos, porque además ellos me ayudaron en ciertas comunicaciones con el exterior para conseguir un carnet de identidad falsificado, ¿no? Un carnet de identidad francés. Ahí donde conocí a Pedro Almodóvar, porque de tantas llamadas al extranjero había una factura de teléfono imposible que no podíamos pagar y alguien me dijo, ponte en contacto con un chaval que trabaja en Telefónica que se llama Pedro Almodóvar, que él te desconectará el rastro. Y así lo hice. Y el día que decidí marcharme, ya con mi documento de identidad, pues vino Luis Pascual con su coche, con Fabià Puigcerver, yo me monté a su coche, Dolors, mi mujer, y Carlota Soldevila iban con mi coche delante y pasamos la frontera los cinco, ¿no? Y yo conduciendo y él como Santiago Carrillo con una peluca. Y cuando pasamos la frontera, respiramos. Y fuimos hasta el village catalán, allí nos despedimos, nos abrazamos, pensando que a lo mejor ya no nos veríamos más, y ellos volvieron otra vez a Cataluña, ¿no? Eran momentos en los que todo estaba por hacerse, no por protegerse. Nadie le daba miedo salir a la calle a jugársela. Nadie. No. Con la mítica valía. Hoy en día, como no tengas 800.000 likes de no sé qué, parece como que no has hecho nada. Uno de los atractivos del Lliure, que al principio, ¿no?, la gente iba diciendo, bueno, ¿dónde nos van a poner? ¿Cómo nos van a poner? También era una manera democrática de decir, estamos todos incluidos en el espectáculo. El Lliure tiene una medida que uno como espectador está fuera del espectáculo viéndolo y al mismo tiempo está implicado. Que ahora sí que lo entiendo porque yo me dedico a esto, porque vi El Camí de nit, escrito por Luis Pascual, precisamente, y dirigido. Y claro, dije, ahora hay una justificación para que yo entiendo por qué me quiero dedicar a esto. Es como cuando ves a los actores ingleses en el cine y en el teatro y dices, hombre, así cualquiera, claro. Pues gracias a Terenci, que me puso alerta sobre el Lliure, que estaban casi empezando, y ya me llevó a comprobar hasta qué punto era talentoso el nuevo joven director. Era muy, muy joven, pero parecía mucho más joven todavía, parecía verdaderamente un adolescente. Y recuerdo que Luis, bueno, esa imagen de él chiquitito, muy delgadito era, ¿no?, con esa cara de niño, y un actor, como si le veíamos en los ensayos, que sabía todo, y empezó a llamarle Petit Larousse. Y entonces ya se lo sabía, le encantaba, porque lo sabía todo. Cualquier pregunta, cualquier cuestión, él tenía la respuesta, que es un poco lo que estás esperando de un director, ¿no? Y Núria Espert me pide que le dirija el próximo espectáculo, que es Fedra. Y supe que esa Fedra adusta, como tú la has llamado, está muy bien, es una palabra, porque podrías haber dicho fría o corta o no sé qué. Aún así, Fabià y Luis lo convirtieron en un espectáculo maravilloso. Así que ya empezamos con muy buen pie. En el franquismo las posibilidades eran enormemente limitadas, ¿no? Es decir, todo tenía que ser entre líneas. Era un entrenamiento extraordinario el franquismo por lo que significaba la censura y las posibles represalias. Eso, yo creo que si durante
un mes por año se hiciera esto, ahora en el mundo artístico, sería fantástico para el entrenamiento de los artistas. Claro, significa no poder ser excesivamente explícitos, sino siempre colocar las cosas entre líneas, ¿no? Y eso era un entrenamiento magnífico. El teatro catalán, en general, era la referencia para no digo, si no digo todos, digo casi todos, los que nos dedicamos al teatro íbamos a mirarnos o veníamos a mirarnos a Barcelona, ¿no? Y el Teatro Llura era el núcleo, la almendra de todo esto, y además que exportaba su teatro, rompía fronteras, barreras, y su teatro se podía caminar y pasear tranquilamente, y yo es la primera vez que vi un espectáculo en catalán, pues fue en el Teatro Llura. Concepción de lo que para la generación actual es el teatro, es hija directa de Lluís Pascual, del Lliura y de Fabià Puigcerver. Cambió todo realmente, es decir, la influencia del Lliura en España ha sido brutal. Fabià, en primer lugar, era una persona culta, una persona de teatro, una persona que desde pequeño hacía maquetas en cajas de zapatos en su casa haciendo teatro, formado en Polonia, por tanto, en ese momento la Escuela de Bellas Artes de Polonia era una de las mejores de Europa y tenía unas manos prodigiosas. Fabià podía utilizar cualquier elemento, cualquier material, el cuero, la seda, el terciopelo, la madera, y era capaz de construir desde un traje, desde el traje más refinado hasta una máscara, hasta tenía unas manos de artesano. Y además los escenógrafos llegan a adquirir muchas veces un estilo propio. Fabià ni lo tenía ni lo quería. Era capaz, teniendo un mundo personal estético muy fuerte, capaz de ponerlo al servicio del autor y del director al mismo tiempo. Era un mago que conseguía con su presencia aglutinar cosas dispares que aparentemente estaban alejadas y podía organizar en 10 minutos un homenaje a un poeta que acababa de morir con una botella de whisky y una rosa dentro. Era un grandísimo, grandísimo hombre de teatro. Y luego, claro, ese tándem con Fabià Puigcerver, bueno, eso era demoledor. Hay dos cosas distintas. Una es mi relación personal, que duró hasta su muerte, en el año 91, y la otra es la relación profesional, que digo, se funden porque el amor da muy buenos resultados, generalmente. Según Peter Brook, la historia de la escenografía se divide antes y después de la yerma. Cambió la lectura realisto-poética de Lorca y lo convirtió en pura poesía, en una poesía dura, concreta, lo convirtió en un mundo. Esa escenografía era un planeta. Es uno de esos momentos fundamentales del teatro. Podía haber hecho yermas, muchas veces era tan extraordinario ese decorado que podría haber hecho remedos de yermas, nunca más. Las primeras escenografías de mis espectáculos van unidos a la figura de Fabià como escenógrafo. Luego Fabià se fue y yo seguí haciendo teatro. Y he colaborado con magníficos escenógrafos y he tenido decorados bellísimos.
El cambio realmente se produce en 1983, cuando llega el gobierno socialista al poder. Lluís estaba entonces en un momento de gran productividad y de gran visibilidad, y me parecía que era una persona que debíamos traerla al sector público de Madrid, es decir, al teatro de España, no solamente que estuviera en Barcelona con lo que tenía, que era hermosísimo. Lo que queríamos era generar infraestructura teatral. Las subvenciones era una cosa, pero lo importante era infraestructuras. Y renovamos, pues yo creo que entre los varios años que estuvimos con ese proyecto, pues teatros por toda España, realmente desde Alcalá de Henares hasta Murcia, por todos sitios lo que había, donde había una posibilidad de recuperar un teatro, lo recuperamos. Yo programé un año entero de Lorca en el María Guerrero. Me parece que Lorca, como Ibsen, como Shakespeare, Molière, es el gran autor español de teatro de todos los tiempos. Yo he sentido la presencia de Lorca, no de una manera, ¿verdad?, soñadora, mítica, salvaje, no. Yo lo he sentido en ese Teatro María Guerrero, haciendo Comedia sin título, dirigida por Lluís Pascual. Estaba Echanove, estaba Imanol Arias. Que lo estábamos haciendo de una manera un poco antigua y que además solo se conocía esa parte de Lorca, ¿no? Lorca, inmediatamente salía alguien con un quiebro gitano. Y existen muchos Lorcas, como existen muchos Picassos. No se parece en nada un Picasso de la época cubista, un Picasso de la época azul, un Picasso de la época rosa. Pues con Lorca pasa lo mismo, no se parece en nada Doña Rosita la soltera al público. Y revivimos una pequeña parte de lo que él es, porque él es inmenso, digamos, una muerte temprana y una obra inmensa ya dejada, ¿verdad? Porque el franquismo intentó apoderarse de Lorca como lo hizo con la zarzuela y como lo hizo con el flamenco en un momento determinado. Y con Lorca no pudieron, pudo más él. Tú, empieza a blanquear el paño. Y tú ve guardando en el arca grande toda la ropa del muerto. Algunas cosas las podríamos dar. ¡Nada! Yo estaba desesperado en el Madrid de aquella época de los 80. Lo único que había realmente donde se podía uno insertar era el Centro Dramático Nacional, ¿no? Entonces una noche saliendo yo ya del teatro, ¿no?, de la cafetería del María Guerrero, donde un camarero me daba a mí un sándwich y una cervecita, me la regalaba, me había hecho amistad con él y tal, que era lo que yo comía entonces. Yo ya me había decidido ir marcharme a Málaga porque ya no podía resistir estar allí más tiempo, ¿no? Y al salir me crucé con Alicia Moreno, que entonces estaba trabajando en la administración del teatro, porque su madre era una de las directoras. Me acerqué y le dije, ¿qué hay que hacer para trabajar en el Centro Dramático Nacional? Y se quedó sorprendida y todo, me dice, dame tu nombre, pedí una servilleta, y en una servilleta apuntó mi nombre y un número de teléfono de una persona a la que yo conocía en Madrid, pero con la que yo no vivía. Y bueno, al día siguiente, el portero automático sonando, lo agarro y me dicen, oye, que te han llamado del Centro Dramático Nacional, era la chica del teléfono. De pronto llego y me empujan al escenario, y estaba terminando aquello, ¿no? Y veo a Nuria y a él, y a un actor que se llama Juan Meseguer, que estaba en el escenario, ¿no? Y entonces nada, leí y muy bien, pues nada, ya te avisaremos, ¿no? Y no me avisaban, hubo un golpe de estado en medio. 23F en medio. Y entonces ya volvieron a llamarme. Y entonces yo llegué más desesperado de lo que estaba, porque claro, no había cambiado mi situación económica de aquellos días, ¿no? Y entonces le dije, Luis, me hizo leer otra vez ya en las oficinas del Centro Dramático arriba, y digo, Luis, me tienes que dar una contratación porque es que yo estoy en una situación muy precaria. Te lo diremos dentro de unos días. ¿No? Es que... Y me dice, yo te lo digo, en 2 días te lo digo y tal. Y me puse a leer, y en mitad de la lectura me paró. Y me dijo, empezamos los ensayos el día tal de... Eso cambió mi vida, pero literalmente.
¿Sí? Con la conversación. ¿No son aquellas las luces de Granada? ¡Ah, oui! ¿Por qué llegas ahí? ¿Qué haces? ¿Qué hago? Y si te estás en tu sitio, ¿para qué quieres estar? ¿Para qué? Y el público es una obra de teatro donde es una reflexión sobre el teatro. El teatro bajo la arena, el teatro de la verdad de las sepulturas, no el teatro de la máscara, el teatro del aire libre, el teatro del engaño, ¿no? Buscar el pulso de las cosas, ¿no? Y esto con una gran capacidad poética. Ese es el teatro que a Luis le gusta más. Y en el caso de Luis hay una proyección en el propio Lorca. En realidad fue Lorca quien abrió todas esas fronteras y yo iba detrás, agarradito. Balad, 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 caretas, caretas. Europa se arranca las tetas, las tetas. El público es un acto de valentía de un autor, de un creador que se mete los dedos en la garganta para vomitar, para poner al ser humano encima de un escenario y para mostrarse a él y mostrar todas las angustias y las contradicciones y el dolor y la cobardía de un ser humano al desnudo. No en vano, en la primera acotación dice las ventanas son radiografías. Es un ser humano visto como con rayos X. Decía Lorca, hay que vivir el teatro o morir en el teatro. No vale mirar desde las ventanas. Y si los perros gimen de modo tierno, hay que levantar la cortina sin pretensiones. Yo conocí un hombre que barría su tejado y limpiaba claraboyas y barandas únicamente por galantería con el cielo. Eso es el público. Y me encuentro en el servicio militar con un libro que se llama Per un teatro humano, un libro que recoge artículos y textos de programas de George Streller. Es lo de las afinidades selectivas, ¿no? Dices, este señor explica lo que yo no sé explicar, pero me gustaría poder hacer, con lo cual yo debería trabajar con Streller. Yo quiero ser ayudante de Streller. Tren, ida hacia Milán, Streller salió acompañado de un séquito. No vale la pena que seas ayudante mío, porque tengo muchos, no necesito ninguno más. Es mejor que seamos amigos, 20 en septiembre. El primer día, cuando yo llegué al ensayo, él no estaba y ya estaba el decorado puesto y las luces, y a mí me pareció sublime. Streller llegó protestándose, blasfemando, diciendo que era ese espanto que le presentaban delante de los ojos. Estuvieron 3 días corrigiéndolo y al cabo de 3 días instalaron otra cosa que si lo de antes a mí me parecía sublime, lo de ahora ya me parecía increíble. Lo que más me sirve del Piccolo es ponerte el listón aquí, digamos que el listón yo lo tenía aquí, y te sirve para decirte, no, tú puedes pintar la Sixtina. A lo mejor no llegas nunca, pero hay que intentar pintar la Sixtina, que es algo que en el fondo heredó Streller de Brecht, que Streller sí fue durante 2 meses ayudante de Brecht. Por eso he puesto el ejemplo del decorado, ¿no? De repente te ponen el listón más alto y tú lo que haces es profundizar más e intentar saltar más alto. Los teatros que han hecho revoluciones teatrales nunca son grandes teatros, todos son teatros de medidas humanas. Pascual tiene un respeto por la palabra tremendo, por eso es de los que más se arriesga a meter acentos en todas partes, en muchos de sus espectáculos, acentos, dialectos, idiomas, porque respeta el lenguaje, ama el lenguaje. Y ahí pues yo me sintonizo mucho con él porque amo la palabra. Hoy es muy difícil tener una conversación. En las tertulias de radio todo el mundo se atropella, en las de televisión todo el mundo se atropella, en las familias todo el mundo se atropella, y en el teatro no. En el teatro tú no puedes interrumpir
al que está en el escenario. Generalmente no ocurre. Y tienes que escuchar las razones de ese personaje hasta el final. Yo lo noto en la gente joven, porque la gente joven quizás no haya tenido la misma tradición que, por ejemplo, yo tuve de ver teatro. Y cuando llegan al teatro, que sean un poquito más mayores, se sorprenden mucho. Se sorprenden mucho del hecho teatral, ¿no?, en sí mismo. Es curioso que en tiempos de crisis los teatros se llenan y los cines se vacían. Es muy curioso, la gente va buscando la verdad. Hay algo ahí que ha hecho que este arte dure 3000 años, ¿no? Había vacaciones del colegio y del instituto y a mí me mandaban, como yo era asmático, me mandaban a la montaña, me mandaban a Viladrau, donde una tía mía tenía una casa y me obligaban a hacer la siesta. A mí no me ha gustado hacer la siesta hasta muy mayor, hasta hace muy poco. No me gustaba nada. Hacía la siesta en una especie de habitación enorme donde había de todo y descubrí un disco pequeño, un single, y lo puse. Y me caí del caballo. Era un disco de María Callas, donde cantaba el aria y la cabaleta de Norma. Me lo puse durante más de 15 días, casi 3 semanas, 1 hora al día, cará, carabé, cará, carabé, cará, carabé. Descubría algo a lo que no... Mira que en mi casa cantaban zarzuela, me había llevado a ver zarzuela, pero es otra dimensión y desde entonces me convertí en un enamorado de la ópera. Y después empecé a dirigir ópera. Vale. Un 10 para la soprano, un 3 para los demás. Es irracional lo de la ópera, pero yo pienso que es como los toros, como esas cosas que uno se siente atraído y si las analizas dices... Yo he visto a un notario y un abogado en el 5º piso del liceo pegarse de puñetazos por si Carreras había bajado medio tono el área de entrada de la Bohème. Y eran 2 señores civilizados, 2 señores... Coño, hasta ahí. Leche. Pero sobre todo, partir al final de la frase, que no sea frase y me voy. Esto sirve aunque hagáis Norma, Micaela, es igual, o Rosina. Sirve siempre. A no ser que el otro director os diga otra cosa, pero no tiene razón. Yo creo que podría vivir sin lectura, pero no creo que pudiera vivir sin música. Me llama Jacques Lang y el presidente Mitterrand para el Odeón de París. Europa era un valor. Importaba construir una Europa cultural más allá de la Europa económica, de la Europa comercial. Luego eso duró lo que duró unos años, después empezó a ser una banalización, se le ponía la pegatina Europa a todo, a un yogur, a un coche, a cualquier cosa, y después empezó a tener mala prensa, es decir, se empezó a caer la idea de Europa como colectividad cultural. Pero a mí lo más enriquecedor de mi etapa en el Odeón, que fueron 6 años, fue el trato con las distintas colectividades teatrales europeas, el trato con los rusos, con los ingleses, con los polacos, con los griegos, porque en el fondo una manera de interpretar es una síntesis de una manera de ser, y conocí muchos países y mucha gente a través de eso. Los clásicos son clásicos porque tienen una dimensión moral que atraviesa su tiempo, no tienen fecha, no tienen fecha de caducidad y tienen la capacidad de poder adaptarse a cada generación, cada mirada nueva, y el clásico resiste porque la raíz es una raíz
muy profunda. Yo pienso que el teatro internacional en realidad así, internacional no existe. El teatro está siempre enraizado a una comunidad, a una colectividad, profundamente. Cuanto más enraizado esté a una comunidad, más posibilidades tiene de convertirse en universal y de traspasar fronteras y lenguajes. No se sabe quién podría ser Shakespeare hoy, pero seguramente estaría haciendo series, seguramente estaría haciendo cine. Si pudieran mezclar Kubrick y Spielberg, yo creo que saldría Shakespeare. Yo hago siempre un papel que no es exactamente ortodoxo. Es decir, yo llego al Odeón o llego al María Guerrero o llego a los últimos años que he estado en el Lliura y siempre hay una parte de mí que intenta desestabilizar el sitio que esté dirigiendo. Porque es muy fácil crear un espíritu de funcionariado, es muy fácil que las cosas se mecanicen, que cojan gestos que no se puedan cambiar. Y entonces yo intento desestabilizar siempre, porque si no las instituciones llega un momento que pesan mucho y se funcionarizan, y eso es lo peor que le puede pasar a un teatro. Quindi proprio lo sparo dall'inizio. Mamma mia, professore, ma che spavento mi ha fatto. Col tavolo ci siamo. Nando Paoli. ¡No! Es muy exigente, es un metteur en scène formidable, tiene un dominio de la escena bestial, de la escena, la luz, todo lo que es metteur en scène es brutal. C'est moi qui fais un travail de préparation puisque j'envoie un plan au théâtre pour avoir déjà une base pour pouvoir travailler. Et après, c'est suivant les répétitions, c'est suivant... Une fois ici, ils ont rigolé parce qu'ils m'ont demandé comment on faisait les lumières. J'ai dit on fait les lumières avec les oreilles. Il faut écouter comment le metteur en scène, les indications qu'il donne aux comédiens. Donc on sent le caractère de la scène, s'il faut être plus... La lumière participe à la drammaturgie. Ve ne dovete andare, è tornata la moglie. Quando? Non c'è. Ve ne dovete andare, è tornata la moglie. Quando? Pochi momenti fa. E dove sta? In quella stanza. Quando? E dove sta? Quando? Ve ne dovete andare, è tornata la moglie. Quando? Pochi momenti fa. Dove sta? In quella stanza. No, che allora è in quella stanza. Che allora è... in quella stanza. Parece que esto es una consigna del soviet. El teatro tiene que alumbrar a las masas, es un espejo donde se ve reflejada. Es que es así, coño. El teatro es un espejo donde la gente se tiene que ver reflejada. Y ocurren suficientes cosas, pero no en el mundo en general. Ocurren suficientes cosas en nuestra ciudad en particular que conviene que una troupe de cómicos bien dirigidos y que haya alguien que asegure que las cosas estén el día de la representación, que eso es teatro nada más. Pero siempre necesitarás a alguien de muchísimo nivel que mire la prenda y diga, está muy bien, está bien. Pero, ¿y si se rasca aquí? Ya. Entonces ese es Pascual.
si prega di spegnere il telefono cellulare e di non effettuare fotografie e registrazioni audio e video. No he visto nunca una función mía, porque no lo puedo soportar. Es porque ya no me toca. Es decir, yo he estado ensayando, he estado en el patio de butacas, hay una parte de mí que es el espectador, yo lo tengo que escuchar y ver todos los días como un espectador mientras ensayo, pero luego llegan los espectadores de verdad. Y entonces cuando ya llegan los espectadores de verdad, yo ahí no tengo papel. Y luego porque me siento culpable muchas veces. Digo, ahora este actor o esta actriz irá a este punto porque yo se lo he dicho y dirá eso de esa manera. Y qué tontería, podía ser así, podía ser de otra. Lo que sí hago es escucharla así. Me pongo en un rincón cerca del escenario, incluso a través del seguimiento en un camerino, porque ahí, escuchándola, uno escucha también la respiración del público y se ve cómo respira el espectáculo. Pero formar parte del público, lo he probado, lo he intentado y me tengo que hacer venir un ataque de tos, cualquier tontería para salirme de la sala corriendo. No puedo. Grazie. Lo que más me importa es el trabajo con los actores. Hay otras estéticas en que el actor es menos importante. Son cosas que me gusta ver, pero yo no sabría cómo hacerlas. Yo tengo que trabajar con los actores. Dunque, se tu entri, questa è la prima cosa, il primo errore. El actor es el centro del teatro. A mí lo que me interesa es ese intercambio de química con el actor, con un filtro de por medio, que es el poeta. El decorado, la luz, no son tan importantes, porque siempre habrá un espacio, siempre habrá una luz, aunque sea a oscuras. Yo llego al primer ensayo sin mucha imaginación. Intento haber hecho un buen reparto, porque un reparto es la mitad del espectáculo, dispuesto a que los actores me den tanto como yo les dé a ellos. Hay muchas veces que he cambiado la idea de un personaje porque tengo a ese actor y es de otra manera. Pero eso es lo que es el teatro, eso es lo fantástico de mi oficio, el poder cambiar, llegar a un ensayo con todo preparado. Eso hay que prepararlo para tener la seguridad de que vas con algo en la mochila. Luego llegas i eso lo canvies. Ens havíem acostumat a menjar herbes i arrels i a dormir a ratos mentre els altres vigilaven. Dia i nit queien bombes per tot. Quina és la consigna? ¡No hay consigna! ¡Fuego a discreción! I si és el nostre que recula? ¡He dicho fuego contra todos! ¡Y una merda! Como él consideraba que todos éramos un poco incultos sobre la guerra civil, nos sentábamos alrededor de la mesa y el primer día tenía previsto una cosa y dijo, no, esto no puede ser. Hay que crear un vínculo con toda esta historia y que sepáis quién es Millán Astray y que sepáis el contexto histórico y todo. Entonces, el primer mes leyendo y él al mismo tiempo iba preparando la obra, iba redactando y nos traía un trozo de texto, léete tú esto, porque nos iba conociendo, este me resulta más sarcástico, este más tímido, este más intelectual, le voy colando textos a ver cuál, y fuimos diseñando el texto de la obra así. Tenías que entender muy bien cómo él tenía interiorizado cada uno de los personajes, cómo Lluís tenía interiorizado cada uno de los personajes.
de repente se ponía detrás de ti como tu sombra en el escenario. Mientras estabas ensayando, estabas tal, y sentías detrás de ti a Lluís. Era como tu sombra, ¿no? Formaggio, non ce n'è più. Okay. Mientras te dirige, la parte emocional está muy presente, él va como dirigiéndote y lo va viviendo contigo, y es como que lo ves que va viviendo lo de todos los personajes y va intuyendo, pasándolo él por donde va y te va llevando ahí. Dove sta? No, è l'altra. Estoy muy presente en el escenario con ellos al principio, después estoy apoyado en la corbata y después ya me meto en fila 1 y poco a poco me voy alejando para dejarles libertad y qué es lo que se necesita, ¿no? Sí, que sea uno, quasi un tattam. Hay una cosa del ritmo, de la partitura, del gran director que sigue una partitura que está en el texto y como te lo da y tú dices, oh, y además tú le das una pequeña pista y él te coge la pista y te la hace así de grande. Chi decide è nostra madre! Io non firmo! Yo creo que él sabe escuchar muy bien y si ve que vas bien encaminado te lo potencia y si no, pues te hace borrón y no tira por aquí y te lo construye él. Estúpida. No, no estúpido. Tengo una anécdota muy graciosa. Gertrudis, la madre de la reina de Hamlet, ¿no? Pues un personaje extraordinario, qué duda cabe. Y entonces yo dije, Lluís, ¿y esto? ¿Y cómo estoy? Me dijo, mira, no sé ni cómo estás, ni nada de nada. Sé que te estás abrochando un pendiente para ir al teatro. Y eso fue la primera indicación que me dio Lluís Pascual. Bueno, pues eso era un punto de partida estupendo para ensayar. ¿Te das cuenta? Pues eso és Lluís Pascual. Calogero, ma come puoi dirmi questo? Sono tua madre! Tots els actors tenim crosses, entenent crosses com a llocs de pollatura, no? On tu t'apolles perquè allò... M'hi sento còmoda, i te les va traient totes. Però no per putejar-te, sinó perquè siguis millor, no? Jo encara, a la Medea, em va donar una última lliçó, que no cal que expliqui, però vaig pensar, hosti, com no ho he vist abans? Ah, no te la diré. No, home, no te la diré, això m'ho guardo per mi. Ell sí que ho sabrà quina era, no te la diré. No, ja t'ho dic, mira, em va dir, tu fas una cosa, Emma, que és que subratlles molt cada paraula. És el teu segell, és la teva interpretació, però aquí a Medea no ho faràs. No ho pots fer, amb Medea no. I vaig pensar, no m'ho ha dit ningú, amb tants anys. Ja no ho he fet més, perquè realment, després em vaig anar escoltant i vaig pensar, si té raó pel que estic fent, no? I m'ho va dir aquí, en aquesta sala i en aquesta taula, el primer dia de lectura de Medea. Mucho rigor con las transiciones, con el movimiento. Recuerdo que había unas tarimas, unas cosas bastante chulas, como un mueble así. Nos pasamos 2 días tocándola, manipulándola, moviéndola. Y es una tontería, porque es un carro como el que podría ser este, un carro de... Y llegamos a un nivel de control sobre esas cosas que lo hacíamos como un reloj, con pam, 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 todo muy limpio, muy limpio. Después, con el tiempo, cuando lo miro, ves que darle importancia a tanta perfección a todo, eleva todo a otro nivel. O sea, que hacer que una transición que podría durar 12 segundos dure 4, porque los actores están todos haciéndola a la vez, hace que sostener la interpretación hasta el siguiente cacho de interpretación no se caiga el soufflé, ¿no? Cuesta y disperante. Se arriesga mucho muchas veces por esa pasión, por el querer buscar, encontrar, contar, contactar con el público, con la gente, a través de los actores, y disfruta mucho, mucho, mucho cuando encuentra la química con un actor. Ahí se vuelve loco y disfruta mucho. Y yo también. ¡Le cierren las puertas! Para que solo pueda hacer el ridículo en su propia casa. ¡Adiós! Y bueno, y el teatro entendido como arte. Sería un poco la gran palabra de Lluís, ¿no? Teatro, arte. Cualquier producto que Lluís hace realmente está a un palmito del suelo. No hay nada que hace blum. Todo como
ese mundo suspendido que tiene el arte, pero no todos lo consiguen. Cuando tenía que hablar en público, pero disimulaba. Sí, disimulaba. Lo estoy explicando todo como si fuera sonrisas y lágrimas. Es decir, como si fuera todo muy feliz y no hubiera puntos o agujeros negros en eso. Por supuesto que los hubo, por supuesto que los había, por supuesto que había muchos momentos de desazón. Cuando llevaba ya un tiempo ensayando una determinada escena, recuerdo un día que dije, Lluís, no sé, me dijo, no, vamos a seguir, me dijo él desde el patio Butacas por una escena que yo ensayaba. Y le dije, sí, no sé, y me dijo, ¿estás cansada? Y dije, no, pero pienso que a lo mejor, no sé, como hay más actores, pensé yo, metiéndome donde no me llaman, evidentemente. Y él me dijo, bueno, no sé, ¿hay alguien por ahí? A ver, ¿alguien se aburre? ¿Alguien se está aburriendo? No, dijo alguien. Dijo, no, está claro, no se aburren, podemos seguir. Entonces eso he aprendido yo con Lluís Pascual, a no pensar en el tiempo. Si el director te quiere y estás dando o no estás dando, pero quiere que des, está claro que hay que seguir. Eso lo he aprendido con Lluís Pascual. Yo también soy apasionado cuando estoy interpretando y si ya estoy encima de las tablas mucho más, porque ese es el lugar. No pierdas la razón ni intentes dañar a tu madre. Que su expiación llegue del cielo y que la hieran las espinas que guarda en su pecho. Y ahí te vuelves un poquitín loco, en el sentido positivo creo esta vez de la palabra. Luis también se vuelve un poco loco, con el que se empieza a hinchar la nariz y dices, ¡epa! Hoy va a ser un ensayo particular. Y entiendo que puede haber un momento de desencuentro, o dos o tres, y de no entendimiento con el director. Y de que el director en su desesperación, o porque no sale, o porque está cabreado, o porque está cansado, de repente diga, ¿pero qué pasa que no sale? Y a mí no me ofende eso. A eso tengo una respuesta que es que estoy hecha una lerda, que diría Pedro Almodóvar, que quiere decir en castellano estoy tonta, ¿verdad? Tonta, no comprendo bien. Y qué pena, porque me gustaría dártelo todo y más, pero ahora mismo no lo tengo. Pero no me va a enfadar que el director grite, como mucho me puede contrariar, pero entiendo que grite además. O sea, no me preocupa. El teatro no es democrático, siempre acaba dirigiendo a alguien. Siempre alguien acaba diciendo, tú ponte más a la derecha y tú eso lo dices desde el centro. Un actor, quien sea, siempre hay alguien que tiene que bajar abajo. Lluís tiene la capacidad de bajar a los infiernos, no es una persona gaseosa, no es una persona que esté en la superficie, no, yo he visto a Lluís bajar a los infiernos. Llegar, encontrarme con una manta, sentada así, pero de repente hundido. Entonces un día me dijo, me aburre el teatro soberanamente. De poner en cuestión el teatro y el mismo. Y se fue a ver a Streller. Y se encontraron los dos. ¿Qué le contestó Streller? Y yo fui directo y le dije, Giorgio, mira, estoy aquí porque el teatro me da asco, por decirlo, fue en italiano, claro, el teatro mi fa schifo. Inmediatamente él se dio la vuelta y me contestó, a me mi fa vomitare, a mí me hace vomitar. Entendí también con la respuesta que eso es un camino en solitario, que esas crisis se producen, pero que nadie te puede ayudar, que solo te puedes ayudar tú mismo o
viviendo en la crisis constante o superándolo a través de hacer teatro hasta que le encuentras otra vez el gusto. Yo he tenido dos profesiones, dirigir teatros y dirigir escenas. Si tuviera que elegir, elegiría dirigir escena, y es lo que hago en este momento, dirigir solamente escenario. Es estar al servicio del público y ese carácter artesanal, que es lo que las dos bolsas grandes que yo me llevaba del libro, he intentado aportarlos a todos los proyectos. Hay obras de arte que de repente dan un pelotazo en la sociedad, y eso siempre hay que intentarlo. A lo máximo que llegamos es a poder dirigirnos a un grupo pequeño de personas y cambiarles por lo menos la circulación de los sentimientos durante un rato, durante 2 horas, durante hora y media. Bueno, pues ya es mucho.